Hare Krishna. Bueno, estamos en el espacio Club de Lectura Purnima, que estamos estudiando la Bhagavad Gita. Y justo ya vamos a darle ahora otra vuelta, porque ya hicimos una primera vuelta leyendo solamente las traducciones, y ahora vamos a pasar a traducción y significado. Entonces, bueno, primero que todo, vamos a compartir pantalla. Y para comenzar, vamos a ofrecer nuestras respetuosas y sinceras reverencias a nuestro querido Srila Prabhupada con su Pranam mantra. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Shatarine. Pues Toñi, si tú quieres leer la traducción. Vale. Ofrezco respetuosas reverencias a su divina gracia por el Señor. Ofrezco respetuosas referencias a su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien es muy querido por el Señor Krishna, habiéndose refugiado a sus pies de loto. Te ofrecemos respetuosas reverencias, oh Maestro espiritual, sirviente de Sarasvati Goswami. Bondadosamente estás predicando el mensaje de Shri Chaitanya. Ahí no lo veo, puedes ponerle un pelín más arriba porque Chaitanya. Ya te lo leo yo. Es que esto no me deja moverlo. Yo te lo leo. Por eso que me coge Chaitanya Deva y liberando los países occidentales, que me pilla la letrita de abajo. Sí. Que están llenos de impersonalismo y nihilismo. ¿Qué Y estás en un nihilismo. teléfono o en una tablet? No, en la tablet. Pero ¿sabes qué pasa? Que creo que es que no le he dado a grabar. Pero ahora se ha quitado, ya. Sí, a veces puede uno tener una barra, pero la puede mover, la puede desplazar tocando y moviendo, o bien la galería, la vista de galería de los que estamos y así. Bueno, venga, pues entonces vamos a pasar ahora este ya lo cierro. Y yo creo que siempre es bueno que de nuevo, como estamos, vamos a leer el capítulo 1 para que se nos vaya quedando. ¿Cuál es el resumen así de qué habla el capítulo 1? Es bueno que, como es muy cortito, que leamos este resumen del capítulo 1. Venga, pues Ranga, si quieres leer lo que se ve ahora mismo aquí en la pantalla. Capítulo 1. Observando los ejercicios en el campo de batalla. Los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Contexto general. El capítulo establece el escenario para el diálogo entre Krishna y Arjuna. Tiene lugar en el campo de batalla de Kurukshetra, donde dos familias emparentadas, los Pandavas y los Kauravas, están a punto de enfrentarse en una guerra. Principales puntos. Dharasastra pregunta a Sanjaya. Muchas gracias. Dhritarashtra. Gracias, Ranga. Hare Krishna. Venga, pues hasta Shaki, si quieres leer tú. Dhritarashtra, el rey ciego, pregunta a su consejero Sanjaya sobre lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Sanjaya, quien tiene visión divina otorgada por el sabio Vyasa, narra los eventos. Descripción de los ejércitos. Se describe la disposición de los ejércitos de ambos lados. Muchas gracias. Bhishma, el comandante de los Kauravas, y Dronacharya, maestro de ambos bandos, son presentados junto con otros guerreros prominentes. El dilema de Arjuna.
Arjuna, el guerrero principal de los Pándavas, pide a Krishna, quien es su auriga, que lleve su carro al centro del campo de batalla. Al observar a sus familiares, amigos y maestros en ambos lados, Arjuna se llena de compasión y duda. ¿Toñi? Arjuna expresa su confusión. Arjuna se siente abrumado por el dolor al pensar en la destrucción que la guerra causará. Se niega a luchar, argumentando que matar a sus propios familiares y destruir su linaje es moralmente incorrecto. Plantea que incluso la victoria no puede justificar el sufrimiento que ocasionaría. Muchas gracias. Ya está. Venga, pues Ranga, si quieres tú leer aquí lo que dice la conclusión, esto último. Conclusión del capítulo. El capítulo termina con Arjuna arrojando su arco y sentándose en su carro, paralizado por el conflicto interno. Muchas gracias. Bueno, pues ya más o Hare menos Krishna. nos hemos hecho así como el resumen de lo que se tiene. Entonces ahora, vaya, todavía estás ahí de la garganta, ¿eh? A ver, está llegando Claudia. Claudia, venga, ya he apuntado Claudia. Pues vamos a ir leyendo de dos en dos cada una. No, perdón, ¿qué digo? No, vamos a empezar por el capítulo 1, así. Perdón, por el texto 1, quiero decir. Venga, y entonces lo que hacemos, mira, para controlar, vamos a leer hasta que sea en menos cuarto. Y cuando sea menos cuarto paramos y apuntamos así, vamos apuntando a medida que vayamos leyendo, apuntáis el número del verso o podéis, y si es el significado, pues ponéis el número del verso y el significado. Ponéis significado al lado. Y así luego pues comentaremos lo que nos haya como llamado la atención, ¿no? ¿Vale? Pero podemos ir leyendo hasta menos cuarto. Bueno, Hare Krishna, Claudia. Haribol, Chandravali. Chandravali, vale. Gracias. Venga, pues vamos leyendo, mira, lo que se ve aquí en la pantalla, ¿vale? Más o menos. Eso, le toca hasta Shaki. Dhritarashtra dijo, oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Oh, ya está Shaki, lo mismo no te viene bien. Tendrás que beber un poquito de agua y lo mismo no te viene bien leer, ¿o sí? ¿Cómo lo ves? Sí, ya leo bien. ¿Sí? Significado. El Bhagavad Gita es la muy leída ciencia teísta que se resume en el Gita Mahatmya, Mahatmya. la explicación del Gita. Allí se dice que uno debe leer el Bhagavad Gita muy detenidamente con la ayuda de alguien que sea devoto de Sri Krishna y tratar de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. El ejemplo de una clara comprensión se encuentra en el mismo Bhagavad Gita, en la forma que la enseñanza fue entendida por Arjuna, quien oyó el Gita directamente de labios del Señor. Muchas gracias, hasta Shaki. Venga. Pues ahora le toca a Chandravali. ¿Estás por ahí o estás leyendo con el micro cerrado? Con el micro cerrado. Los temas que discuten Dhritarashtra y Sanjaya, tal como se describen No, en el espera, es un poquito más arriba, Chandravali, mira, ahí, donde dice si alguien, a ver, espérate, aquí que dice si alguien, ¿lo ves? Ay. Sí. Sí, Si alguien es lo suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita en esa línea de sucesión discipular,
sin una interpretación producto de motivaciones personales, supera entonces todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo. Uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contienen las demás escrituras, pero el lector también encontrará cosas que no se han de encontrar en ninguna otra parte. Esa es la pauta específica del Gita. El Bhagavad Gita es la ciencia teísta perfecta, porque lo habla directamente la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Krishna. Muchísimas gracias. Bien, ahora desde los temas, sí. Y le toca a Toñi. Los temas que discuten Shuddharastra y Sanjaya, tal como se describe en el Mahabharata, constituyen el principio básico de esta gran filosofía. Se sabe que esta filosofía se desarrolló en el campo de batalla de Kurukshetra, que es un lugar sagrado de peregrinaje, desde los tiempos inmemoriales de la época védica, con el fin de guiar a la humanidad. El Señor la expuso mientras se hallaba presente personalmente en este planeta. ¿Sigo? Sí, lo que, digamos, lo que se puede ver aquí en pantalla. Así vamos haciendo. Vale. La palabra Dharmakshetra, un lugar en el que se celebran rituales religiosos, es significativa, porque en el campo de batalla Kurukshetra, la suprema personalidad de Dios se encontraba presente del lado de Arjuna. Hoy tengo la lengua que no vea. Shuddharata, el padre de Kurus, dudaba mucho de que sus hijos lograran la victoria final. En medio de la duda, le preguntó Aquí a está. Sanjaya, su secretario. ¿Ya? Puede. En medio de la duda le preguntó a Sanjaya. Preguntó a Sanjaya, su secretario. ¿Qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu? Muchas gracias, Toñi. Vale, le toca a Ranga. Él estaba seguro de que tanto sus hijos como los hijos de Pandú, su hermano menor, estaban reunidos en el campo de Kurukshetra, decididos a consumar la guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa. Él no quería que hubiera un arreglo entre los primos y hermanos y quería estar seguro de la suerte que correrían sus hijos en el campo de batalla. Cómo se había dispuesto que la batalla se librara en Kurukshetra, que en otra parte de los Vedas se designa como un lugar de adoración, incluso para los ciudadanos del cielo. Dhritarashtra. Dhritarashtra sintió mucho temor de la influencia que el sagrado lugar podía tener en el desenlace de la batalla. Muchas gracias, Ranga. Hare Krishna. Hare Krishna. Venga, ahora le toca hasta Shaki. Él sabía muy bien que ello tendría una influencia favorable en Arjuna y los hijos de Pandu, porque estos eran todos virtuosos por naturaleza. Sanjaya era un alumno de Vyasa y en consecuencia por la misericordia de Vyasa podía ver el campo de batalla de Kurukshetra, aun mientras se encontraba en el aposento de Dhritarashtra. Y por ello Dhritarashtra le preguntó cuál era la situación en el campo de batalla. Tanto los Pándavas como los hijos de Dhritarashtra pertenecen a la misma familia, pero aquí queda al descubierto lo que Dhritarashtra estaba pensando. Él deliberadamente reconoció como Kurus solo a sus hijos y aportó
apartó a los hijos de Pandu del patrimonio de la familia. Con esto uno puede entender la posición específica de Dhritarashtra en relación con sus sobrinos. A ver dónde continuó. Los hijos de Pandu. Los hijos de Pandu. Los hijos de Pandu. Muchas Así gracias. como. Vale. Muchas gracias, está Shaki. Venga, pues ahora ahí hasta el final. A Chandravali. ¿Yo? Sí, Así como en el arrozal se arrancan las plantas innecesarias, asimismo se esperaba desde el propio comienzo de estos asuntos que en el campo religioso de Kurukshetra, en el que se hallaba presente el padre de la religión, Sri Krishna, se extirparan las malas hierbas, tales como Duryodhana, el hijo de Dhritarashtra y los demás, y que el Señor les decía y que el Señor les daría el poder a las personas enteramente religiosas, encabezadas por Yudhishthir. Ese es el significado de las palabras Dharma Kshetre Kurukshetre, aparte de importancia védica e histórica. ujú. Muchísimas gracias. Perdón. Venga, pues le toca ahora a Maturamani. Haribol Maturamani. Hare Krishna, mis reverencias. Hare Krishna. Sanjaya dijo, oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana fue a donde se encontraba su maestro y se dirigió a él con las siguientes palabras. Dhritarashtra era ciego de nacimiento. Desgraciadamente, también carecía de visión espiritual. Él sabía muy bien que sus hijos eran igualmente ciegos en materia de religión y estaba seguro de que nunca podrían llegar a un acuerdo con los Pándavas, que eran todos piadosos de nacimiento. Aún así, él dudaba de que la influencia que podría tener el lugar de peregrinaje, y Sanjaya entendía el motivo de su pregunta acerca de la situación en el campo de batalla. Muchas gracias, Maturamani. Bueno, pues seguimos. Beatriz, te cerré el micro. Ahora si lo quieres abrir. Hare Krishna, Beatriz. No, ya me salí. Haribol. Por consiguiente. Uy, lo abriste y lo volviste a cerrar el micro. Ahora sí. Ay, perdón, es que según esto dice que está abierto. Ahora sí está abierto, sí. Ya. No sé por qué se le cierra. No, se le cierra. Es raro. Le voy a decir que solicite. A ver. Se le cierra y se le abre. Qué raro. Ya está. A ver. Por consiguiente. Por consiguiente, estamos en la introducción, ¿verdad? Bueno, ya ¿Todavía? estamos en el texto 2 No, del capítulo 1. ¿verdad? Ah, que lo estás leyendo en tu libro, ¿no? Vale. Pues sí, Ajá, sí, sí, capítulo 1, texto 2, en el ajá, texto significado. 2, ok. Por consiguiente. Ay, yo no te oigo. Yo no sé si está leyendo. ¿Tú estás leyendo? No se oye. No se oye, Beatriz.
No sé si estará leyendo. No, sí, es que me equivoqué de libro y traje el de Prabhupada. Ah, vale, vale. Ah, bien. Bueno, A ver. también es de Prabhupada, pero este es la Bhagavad Gita. Ah, ¿cómo Sí. es? Ay, Dios mío. Nada, nada, ya te esperamos. Ya te esperamos. Gracias. Muchas Allí es gracias. por la mañana. Estás en México, ¿verdad? Sí, 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 es por la mañana. Sí. Pero no encuentro. Es el capítulo 1, ¿verdad? Texto. No, sí, el capítulo 1, mira, más o menos, mira, el texto 2, ¿ves? Sanjaya Sí. Uvacha, aquí. Pero esa es la traducción, no el significado, ¿eh? Y un poquito así como en el medio del significado. Por En el consiguiente, Sanjaya, significado. Ah, ya lo encontré. Perdón, perdón. Por consiguiente, Sanjaya quiso alentar al abatido rey y para ello le aseguró que sus hijos no iban a llegar a ninguna clase de acuerdo bajo la influencia del lugar sagrado. Sanjaya le informó, pues, al rey que su hijo, Duryodhan, después de ver la fuerza militar de los Pándavas, fue de inmediato a donde se encontraba el comandante en jefe, Dronacharya, para informarle de la verdadera situación. Aunque a Duryodhan se le menciona como el rey, aún así tuvo que acudir al comandante debido a la gravedad de la situación. Así pues, él era muy apto como político, pero su aspecto de diplomático no pudo ocultar el temor que sintió al ver la organización militar de los Pándavas. Ay, perdón, ujú. Muchas gracias, Bea. perdón. Sí, Gracias. gracias a ti. Ay, qué curioso, ¿verdad? Que Sanjaya quisiera alentar al abatido rey, dice. Eh, venga, ahora por el 3. Y le toca a Toñi. ¿Cómo se lee esta palabra? No sé, ¿Cómo es? Duryodhana, A ver. Duryodhana, Ah, esta de aquí, Drupada. abajo. Ah, Ah, bueno, Duryodhan. me he comido yo lo de arriba, perdón. Uy, Sí. hoy estoy. Oh, maestro mío, he ahí el gran ejército de los hijos de Pandu, dispuesto de manera tan experta por tu inteligente discípulo, el hijo de Drupada. Duryodhana, ¿es la Sí, palabra correcta? Duryodhana. Duryodhan. Un Duryodhan, gran, también. un gran diplomático. Quería señalar los defectos de Dronacharya, el gran brahmana comandante en jefe. Dronacharya tuvo una cierta querella política con el rey Drupada, quien era el padre de Draupadi, la esposa de Arjuna. Como resultado de ello, Drupada celebró un gran sacrificio mediante el cual recibió la bendición de tener un hijo capaz de matar Dronacharya. Dronacharya sabía esto perfectamente bien y no Acharya. obstante, Drona, Acharya. Dronacharya sabía esto perfectamente bien y no obstante, como brahmana liberal que era, no vaciló en impartirle todos sus secretos militares. Venga, hasta Ah, aquí, hasta aquí. Uy, espera, vale, hasta aquí. vale. eh, todos sus secretos Adristadyumna. militares a su Dristadyumna. Tristan Yumna, el hijo de Drupada, cuando éste le fue confiado para su educación militar. Muchas gracias. Eso sí que es llevar a la práctica los deberes, ¿eh? Incluso sabiendo que lo iba a matar, ¿eh? Aún así le enseñó el arte de la guerra, ¿eh? Increíble, ¿eh? Vaya nivel.
Ahora le toca a Ranga. Ahora, en el campo de batalla de Kurukshetra, Dhritarashtra se puso del lado de los Pandavas y fue él quien organizó la falange militar de ellos. Después de haber aprendido el arte de Dronacarya, Duryodhana le enseñó a Dronacharya este error, a fin de que estuviera alerta y no transigiera en la pelea. Con esto, él quería indicarle además que no debía mostrarse igual de indulgente en la batalla en contra de los Pandavas, quienes eran también afectuosos alumnos de Dronacarya. Arjuna, en especial, era el más afectuoso y brillante de sus alumnos. Duryodhana le advirtió además que semejante indulgencia en la pelea llevaría a la derrota. Muchas gracias. Hare Krishna. Bueno, pues ya vamos por el 4. Le toca a Stashaki. Traducción. Aquí en este ejército hay muchos arqueros heroicos de la batalla de Bhima y Arjuna, grandes guerreros tales como Yayudhan, Virata y Drupada. Significado. Aunque Dhritarashtra no era un obstáculo muy importante frente al gran poder de Dronacharya en el arte militar, había muchos otros que sí eran causa de temor. Duryodhana los menciona diciendo que son grandes obstáculos en el sendero de la victoria, porque todos y cada uno de ellos eran tan formidables como Bhima y Arjuna. Él conocía la fuerza de Bhima y Arjuna y por eso comparó a los demás con ellos. Muchas gracias, Stashaki. Por el 5. Chandravali. También hay grandes heroicos y poderosos guerreros tales como Dhristaketu, Shekitana, Kasiraj, Purujit, Kuntiboya y Saibya. Muchas gracias. Mathuramani. Están el magnífico Yudamanyu, el muy poderoso Uttamauya, el hijo de Subhadra y los hijos de Draupadi. Todos esos guerreros son grandes combatientes de cuadriga. Muchas gracias. Beatriz. Más para tu información, el mejor de los brahmanas, permíteme hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar. Muchas gracias. Gracias. Toñi. Sí. Hay personalidades tales como tú, Bhishma, Karna, Kapra, Ashvatthama, Vikarna y el hijo de Somadatta, llamado Burishrava, todos los cuales triunfan siempre en la batalla. Sigue. Hasta abajo. ¿Sigo? Vale. Sí, Significado. porque en este caso hay significado. Vale. Duryodhana menciona a los héroes excepcionales que participarían en la batalla, los cuales triunfaban siempre. Vikarna es el hermano de Duryodhana, Ashvatthama es el hijo de Dronacarya y Saumadati o Burishrava es el hijo del rey de los Balikas. Karna es el medio hermano de Arjuna, ya que Kunti lo tuvo antes de su matrimonio con el rey Pandu.
Dronacarya se casó con la hermana gemela de Kripacharya. Charya. Muchas gracias. Venga, Vale. por el 9. Ranga. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar la vida por mí. Todos ellos están bien equipados con diversas clases de armas y todos tienen experiencia en la ciencia militar. Significado. En lo que se refiere a los demás, gente como Yayadratha, Kritavarma y Salia, todos están decididos a dar la vida por Duryodhana. En otras palabras, ya se ha concluido que todos ellos morirán en la batalla de Kurukshetra por haberse unido al bando del pecador Duryodhana. Mira, Claro que mejor que tú dices solo primero solo Dur, y luego dices Yodana. Duryodhana. Duryodhana confiaba en su victoria y cuenta de la antedicha fuerza conjunta de sus amigos. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Muy bien. Venga, le toca está Shaki. Nuestro poderío es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que las fuerzas de los Pándavas, cuidadosamente protegida por Bhishma, es ilimitada. Significado. Aquí Duryodhana hace una estimación comparativa de las fuerzas. Él cree que el poder de sus fuerzas armadas es inconmensurable por estar específicamente protegidas por el general más experimentado de todos, el abuelo Bhishma. En cambio, las fuerzas de los Pándavas son limitadas, ya que los protege Bhima, un general de menor experiencia que ante Bhishma era insignificante. Duryodhana siempre estaba envidioso de Bhima. Porque sabía perfectamente bien que de morir sería únicamente a manos de Bhima, pero al mismo tiempo él confiaba en su victoria debido a la presencia de Bhishma, que era un general muy superior. Su conclusión de que saldría triunfante de la batalla estaba bien fundada. Muchas gracias, está Shaki. Venga, vamos para el 11. Chandravali. Todos ustedes, desde sus respectivos puntos estratégicos de entrada a la falange del ejército, deben ahora darle todo su apoyo al abuelo Bhishma. Significado. Después de elogiar el valor de Bhishma, Duryodhana consideró que los demás podían pensar que se les había dado poca importancia, por lo que, con su acostumbrada diplomacia, trató de arreglar la situación con las palabras anteriores. Él hizo énfasis en el hecho de que Bhishmadeva era sin duda el más grande de todos los héroes, pero era un anciano, por lo cual todo el mundo tenía que pensar especialmente en protegerlo por todos los flancos. Era posible que él se absorbiera en la pelea y que el enemigo pudiera... Hay que subir. Aprovecharse de que él se concentrara totalmente en un solo lado. Por ende, era importante que los demás héroes no abandonaran sus posiciones estratégicas, permitiendo con ello que el enemigo rompiera la falange. Duryodhana veía claramente que la victoria de los Kurus dependía de la presencia de Bhishmadeva. Él confiaba en el pleno apoyo de Bhishmadeva y Dronacharya en la batalla,
porque sabía muy bien que ellos no habían pronunciado ni siquiera una sola palabra cuando Drupadi, la esposa ¿dónde estaba? De Arjuna, les había implorado justicia al hallarse desamparada mientras era forzada a desnudarse en presencia de todos los grandes generales de la asamblea. Aunque él sabía que los dos generales sentían algo de afecto por los Pándavas, esperaba que ahora renunciaran a él por completo, tal como lo habían hecho durante las apuestas. Muchas gracias, señora María. Oh, ¿Cómo? Maturamani. entonces Bhisma, el magno y valiente patriarca de la dinastía Kuru, el abuelo de los guerreros, hizo sonar su caracola muy estruendosamente, produciendo un sonido como el del rugido de un león y causándole placer a Duryodhana. El patriarca de la dinastía de los Kurus entendía el deseo íntimo que había en el corazón de su nieto Duryodhana, y movido por la compasión natural que éste le inspiraba, trató de animarlo, haciendo sonar su caracola con mucha fuerza, como correspondía a su posición semejante a la de un león. Indirectamente, mediante el simbolismo de la caracola, le informó a su deprimido nieto Duryodhana que no tenía ninguna posibilidad de lograr la victoria en la batalla, porque el supremo Señor Krishna se hallaba en el bando opuesto. Mas, aún así, era su deber dirigir la pelea y no escatimaría esfuerzos en ese sentido. Muchísimas gracias. Beatriz. Oye, sí. Sí. Después de eso, súbitamente sonaron todas las caracolas, los tambores, los clarines, las trompetas y los cuernos. Y el sonido conjunto fue tumultuoso. Gracias. Muchas gracias. Toñi. En el bando opuesto, tanto el señor Krishna como Arjuna, que se encontraban en una gran cuadriga tirada por caballos blancos, hicieron sonar sus caracolas trascendentales. Significado. En contraste con la caracola que Bhismadeva hizo sonar, las caracolas de Krishna y Arjuna tenían en las manos, se describen como trascendentales. Que las caracolas trascendentales sonaran indicaba que no había ninguna esperanza de que el otro bando lograra la victoria, porque Krishna estaba del lado de los Pándavas. Yayas tu Pandu Putranam Sesham Kasegarnadanam. La victoria está siempre del lado de personas tales como los hijos de Pandu, porque el Señor Krishna está asociado con ellas. Y donde quiera y cuando quiera que el Señor se haya presente, la diosa de la fortuna también está allí, pues ella nunca permanece sola, sin su esposo. Por consiguiente, a Arjuna le guardaba la victoria y la fortuna, tal como la indicaba el sonido trascendental producido por la caracola de Vishnu o el Señor Krishna. Muchas gracias, Toñi. Mira, ya está casi, no termina, que falta muy poquito. Si quieres seguir hasta el final, Toñi. No te había entendido. Sí. De Vishnu o Señor Krishna. Además, la cuadriga en la que los dos amigos estaban sentados en la bahía se la había donado Agni, el dios del fuego, a Arjuna, y ello indicaba que dicha cuadriga podía conquistar todos los
blancos en cualquier parte de los 3 mundos a donde fuese llevada. Muchas gracias. A ver, leemos uno más y ya nos ponemos a comentar así lo que nos ha llamado la atención y apuntamos. O sea, en realidad, a ver, ¿este cuál es? Perdona, sí, Espera, este es el perdona, 15, o sea, Inti. nos quedaremos en el 16. Mira, número auspicioso, en el El que he 16, leído, ¿cuál era, Nitiangi? Perdona. el 13, 14, el 14. 14. Pues Ranga, si quieres tú leer este último ya y luego ya Señor comentamos. Krishna hizo sonar su caracola, llamada Pankajanya. Arjuna hizo, Pancha. Arjuna hizo sonar la suya, la de Devadatta y Bhima, el que come vorazmente y realiza tareas hercúleas, hizo sonar su aterradora caracola, llamada Paundra. En este verso, el señor Krishna se le designa como Kriseva, Krisket, porque él es el propietario de todos los sentidos. Las entidades vivientes son parte integral de él y por ende los sentidos de las entidades vivientes también son parte integral de los sentidos de él. Los impersonalistas no pueden explicar el porqué de los sentidos de las entidades vivientes y en consecuencia siempre están ansiosos de describir a todas las entidades vivientes como si estuvieran desprovistas de sentidos o como si fueran impersonales. El Señor, quien está situado en el corazón de todas las entidades vivientes, dirige los sentidos de ellas, pero Él lo hace en función de la entrega de la entidad viviente. Y en el caso de un devoto puro, Él controla los sentidos de éste directamente. Aquí, en el campo de batalla de Kurukshetra, el Señor controla directamente los sentidos trascendentales de Arjuna. Y de ahí que en particular se le dé el nombre de Kriset. El Señor tiene Ranga, Rishi, di Rishi, Rishi, Rishikesh o Rishikesha, Rishikesh. Rishiketa. Mm. El Señor tiene diferentes nombres de acuerdo a sus diferentes actividades. Por ejemplo, Él recibe el nombre de Masudana porque mató al demonio de nombre Madhu. Su nombre de Govinda se debe a que Él les proporciona placer a las vacas y a los sentidos. Su nombre de Vasudeva se debe a que apareció como hijo de Vasudeva. Su nombre de Devati Nandana se debe a que aceptó a Devati como madre. Su nombre de Yasoda Nandana se debe a que le otorgó a Yasoda sus pasatiempos infantiles en Brindávana. Su nombre de patria Sarati se debe a que él se desempeñó como auriga de su amigo Arjuna. De modo similar, su nombre de Kriseta se debe a que se dirigió a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Arjuna se lo designa en este verso como Dhananjaya porque ayudó a su hermano mayor a obtener riquezas cuando el rey las necesitaba para los gastos de diversos sacrificios. De la misma manera, a Bhima se lo conoce como Brodara, porque Brico, podía tanto Dara. Brico, Dara. Bricodara, porque podía tanto comer vorazmente como realizar tareas hercúleas, tales como darle muerte al demonio Hidimba. Así que
los tipos específicos de caracolas que hicieron sonar las diferentes personalidades del bando de los Pandavas, comenzando con la del señor, eran todas muy alentadoras para los soldados combatientes. En el bando contrario no había tales ventajas, ni tampoco se contaba con la presencia del señor Krishna, el director supremo, ni con la presencia de la diosa de la fortuna. Luego estaban predestinados a perder la batalla. Y ese era el mensaje que anunciaban los sonidos de las caracolas. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver qué fue así. Y ahora paramos. Nos hemos quedado para leer el 16 la próxima semana, Krishna mediante. Y vamos a comentar así, sí, lo que nos llamó la atención. Venga, ¿quién tiene algo? Sí, yo quiero preguntar por qué Drupadi, la mujer de Arjuna, tuvo que desnudarse. No entiendo esto que Sí, leí. no es que ella no se quería desnudar. Eso fue porque le hicieron trampas a Yudhishthir, al hermano mayor de los Pándavas, le hicieron trampas. La esposa de Dhritarashtra tiene un hermano que se llama Shakuni, que es así muy trilero, y entonces pues le hicieron trampas y le propusieron jugar a los dados, pero haciéndole trampas, y entonces de esa manera le hacían perder, ¿no? Le hicieron perder cosas al punto de que ya con la vorágine del juego, que todo va degradando mucho con el juego, pues lo fue perdiendo todo, hasta que al final ya dijo, bueno, pues ahora ya solamente te queda la esposa, ¿no? Y algo así, ¿no? Y entonces, pues, ya como estaban los Pándavas así como completamente derrotados, porque, bueno, les habían hecho las trampas, y entonces estaban ahí en esa asamblea y dijeron, pues ahora la queremos, ya que la hemos ganado, la queremos ver sin ropa. Y entonces fueron para allá y le empezaron a estirar así como del sari para quitarle, ¿no? Pero al principio Draupadi cogía y se agarraba, ¿no? Para que no se lo pudieran quitar. Pero luego ya se dio cuenta, dice, ¿pero qué voy a poder hacer yo delante de estos hombres, ¿no? Entonces simplemente le oró a Krishna y levantó los brazos para arriba. Y entonces Krishna le empezó a dar tela, mucha tela de sari. Y entonces ya se cansaron de estirarle la tela. No la podían quitar la ropa porque quedó ilimitados metros de tela y se habían cansado, ya lo dejaron correr, no le pudieron quitar la ropa. Ah, ujú. Pero, ¿y es ella también la historia que hay se casó con los 5 hermanos? Sí, De sí, ahí eso viene, fue. No, eso fue antes. O sea, eso es que en aquella época la palabra era así una cosa como muy importante. Imaginaos al punto de eso, ¿no? O sea, resulta que ellos estaban en un tiempo en el exilio, ¿no? Porque es que los Dhritarashtra y Duryodhan se habían comportado muy mal con los Pándavas y les hacían o sea, en vez de protegerlos y de quererlos igual, porque su padre había fallecido y eran hermanos, o sea, Dhritarashtra y Pandu eran hermanos, pero sus sobrinos quedaron desamparados porque el padre murió cuando ellos eran pequeños y en teoría él le pidió a su hermano, por favor, hazte cargo, protégelos. Pero él en vez de protegerlos, pues más que nada por la cizaña que le metía a su hijo mayor, pues al final empezaron a tener unos deseos muy malos hacia ellos. Y lo que pasó fue que los enviaron de las muchísimas cosas que les hicieron, porque los intentaron matar y todo, quemándolos vivos, engañándoles, diciéndoles, venga, que os hemos hecho una casa para vosotros, y resulta que era una casa hecha toda con materiales inflamables. Se dice una casa de cera. Y entonces lo que querían es que estuvieran allí todos dentro y en ese momento pegarle fuego para que no pudieran salir. Pero entonces Vidura sabía
que eso iba a pasar y les dijo, construid un túnel, construid un túnel. Y entonces ellos construyeron el túnel y cuando ya le pegaron fuego, entonces ellos escaparon por el túnel y Vidura les estaba esperando del otro lado del túnel. Y ya todo el mundo pensó que estaban muertos. Entonces tuvieron que quedarse escondidos escondidos así un tiempo, ¿no? A ver qué hacían, ¿no? También para pensar y porque ya habían visto que los querían matar. Y entonces ellos todavía eran muy jóvenes. Y entonces, pues en una de estas, Arjuna, en un torneo, como era tan fuerte y tan así, tenía tan buena puntería y tan diestro con el arco, pues se presentó en un torneo súper difícil, que nadie podía superar esa prueba y Arjuna la superó. Y entonces ganó a la hija del rey, de un rey, que era Draupadi, el hijo del rey Drúpada. Y entonces, pues la llevó para la casa, bueno, para el sitio donde estaban ellos, era como un bosque así, donde tenían una especie donde ellos acampaban, ¿no? Los hermanos y la madre. Y entonces, pues Arjuna, todos los días siempre, siempre hacían cosas, el uno traía leña, el otro traían cosas, ¿no? Siempre trataban de proveer para que la madre pues cocinara, se pudieran calentar, las diferentes cosas que necesitaban. Y entonces va y Arjuna ese día que traía a Draupadi, sin su madre, sin mirarlo ni nada, le dijo, madre, mira lo que te traigo. Y la madre, sin mirar, le dice, bueno, repártelo entre tus hermanos. Dice, y entonces luego tenían que cumplir la palabra. Luego ya se dio cuenta de que había traído a la esposa. Pero bueno, lo hicieron así de manera ordenada. Al parecer ella estaba un año con cada uno, un año completo, así un año con uno y estaban así todo el año. Luego al otro año tocaba el otro y así. Y así de esa manera fue que lo fueron haciendo. Ya, bueno, de otro punto de vista, pudiese ser también como que había una infidelidad, ¿no? Porque si estás con uno, luego estás con el otro y luego estás con el otro, aunque haya una palabra por medio, pero no sé. Bueno, pero ellos lo hicieron por respetar la palabra de su madre, lo vieron así, que lo tenían que hacer así, lo organizaron de la manera como para que tú veas que no eran tampoco unos mojigatos, ¿no? Sino que aceptaban a veces unas cosas que se salían un poco como de la Sí, norma, ¿no? También. Y mira, y a mí me ha llamado la atención una cosa acordándome de ti, Toñi. ¿Tú te has dado cuenta de cuando hemos estado leyendo, que hemos leído que Sanjaya, el que le estaba contando las cosas a Dhritarashtra, había recibido un don de Vyasa y podía, estando lejos del campo de batalla, podía sí, ver lo que estaba pasando en el campo? tenía las visiones y veía lo que estaba pasando en aquel momento. Sí, Sí, sí. Se la tenía estaba ese poder de poder ver qué estaba pasando en un lugar que se encontraba lejos. Sí, 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 sí. Fue maravilloso. Mm. Es que a Pues, Toñi siempre le llama la atención estas cosas y tal, y por eso me he sí, acordado de ti. sí, Venga, sí, ¿qué os sí. ha llamado la atención de lo que Sí, hemos yo tengo leído? otra cosilla, una, porque es muy interesante, porque dice en el texto 14, dice que cuando sonó las caracolas se escuchaban los tres mundos. ¿Cuáles son esos tres mundos? Que se escuchaba en los tres mundos, En dice, los tres bueno, mundos. supongo que se referirá a los sistemas planetarios superiores, los intermedios y los inferiores. Ah, No, vale. nosotros estamos en los intermedios, en el planeta Tierra. En el medio. Vale. No, yo había pensado quizá, bueno, tres mundos, mundo espiritual, mundo material y mundo místico, mundo, no sé, Átmico. sutil. Bueno, venga, ¿qué más? ¿Qué más nos ha llamado la atención? Mira, a mí me llamó la atención. mm, Ay, ahora se me ha olvidado, oye. A, decid vosotros, a ver si me viene otra vez. Que digamos como que.
Los capítulos ¿El qué, no. Maturamani? Abre el micro. Lo apagué. Cuando el abuelo, ¿no? Cuando el abuelo suena la caracola, el abuelo Bisma, pero aunque ruge como un león, pero no lleva, era para consolar a Duryodhan, pero al mismo tiempo le estaba diciendo que no iban a ganar la batalla, que no iban a ganar el otro bando. Oye, y qué curioso también, ¿verdad? ¿Y por qué lo quería complacer con lo malo que era? O sea, porque Bhismadeva, claro, sí que se dice que era porque estaba siendo mantenido y que vivía ahí en el palacio y tal, pero bueno, de ahí a no poder ver las injusticias así tan, no sé, es que por un lado podemos ver unas noblezas así muy fuertes como la que hemos visto de Dronacharya, ¿no? Que ha sido Pero, capaz de enseñarle el arte militar a uno que tenía ya, o sea, él había recibido la maldición de que iba a ser matado por el hijo de Drúpada. Y entonces, o sea, pues va y le enseña a Drishtadyumna el arte militar, sabiendo que él iba a ser quien lo iba a matar. ¿Mm? O sea, que fíjate tú, qué liberal y qué... Pero luego otras cosas así de estas que no se entienden, ¿no? De que, hombre, si tú estás viendo que unos nietos están, que el nieto y que el, ¿cómo Dhritarashtra, qué sería para con respecto a Bhishma? Eh, hombre, el abuelo sería decía el nietos padre. porque él, claro, Padre no, Bisma no padre no, tuvo hijos, pero eran no, hijos ya. de su hermano. Entonces, por eso dice El tío. nietos. No, el tío no. O sea, con Sí, él era respecto el a tío, Dhritarashtra, con respecto a Dhritarashtra, ¿qué era? ¿Su tío? claro, porque era hermano, ¿no? No, A ver, mm, si era el era el abuelo tío, de su claro, hijo, si era el era el abuelo de tío, su hijo, entonces ¿qué era? era tío, porque él cuando, sí, porque ellos nacen, eh, los Pandu y Lisarrastra y Vidura nacen porque cuando muere, porque, bueno, los dos hermanos, los hijos de Satyavaki, mueren sin tener descendencia, que también es muy curioso todo eso, ¿no? Murieron jóvenes y no tuvieron descendencia. Entonces, para mantener el linaje, un hermano podía dejar embarazada y se lo piden a Bhisma, pero Bhisma dice que no, que él hizo su bozo de Brahmachari y que no se lo pidan. Entonces, pero los que nacen luego eran sobrinos, porque eran hijos de, ¿sabes? Digo yo que eran Eran sobrinos. nietos, ¿no? Nietos. O sea, o ¿a quién te Claro, refieres? ¿A nietos, Pandu? los hijos de los Pandu eran nietos, bueno, nietos Ah, adoptivos. vale, vale. Bueno, vale, pues entonces sería tío, tío, bueno, lo que sea. Que es muy curioso de cómo una persona tan noble, que luego sabemos cómo terminó de esa manera tan gloriosa y tal, que aún así hubiera podido soportar cómo estaban cometiendo esas injusticias contra esos devotos tan buenos como eran los pándavas, ¿eh? Parece Pero ¿por qué se mentira. quedaría en ese bando? Porque estaba en la casa y porque le tocó ese papel en el reparto de quedarse en el bando de los no buenos, digo yo, ¿no? Sí, 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 es difícil de Luego él da comprender. mucha enseñanza. Bueno, pues a mí también me ha llamado la atención, esto es lo que se me estaba olvidando antes, cuando Sanjaya también dice, así parecido, ¿no? Que también menciona, y para animar a Dhritarashtra le dijo, y le da unas palabras así como para que se anime, pero ¿y por qué? Pero si ya, o sea, si él mismo ya está diciendo como, ya se da cuenta de que la cosa va en picado, ¿no? Pero aún así, le... Y curiosamente, Sanjaya tenía una relación con Dhritarashtra muy curiosa, ¿eh? Porque lo quería mucho. O sea, parece que la relación en el Mahabharata muchas veces se explica como que personas que son muy malas, algunas veces para con algunas personas tienen buena relación. Otro ejemplo sería Karna con Duryodhan. O sea, el primer hijo de Kunti tiene una gran amistad con Duryodhan y ellos dos sí que son buenos entre sí.
O sea, es como si Duryodhana no es malo con todo el mundo, es solo con algunos. Con más que nada con sus primos, que les tiene envidia. Mm. Pero dice Bhishma que quería mucho a su nieto Duryodhana, dice. Ha dicho aquí en el texto que lo quería mucho, que lo quiere mucho. Bueno, pues nada, ya se nos ha metido un poquito en la cabeza ya a los pándavas y todo, eso va muy bien, ¿no? Ahora ya a ver si soñamos hoy con los pándavas. Bueno, En el las bando que bueno. están ahí arriba, Sonamos con Arjuna, bueno, con Krishna. En el bando de Krishna. sí, sí. Chandravali y Beatriz están ahí un poquito lejos, que para ellas es la mañana. Nosotros ya es tardecillo, ya son las 8 de la tarde ya pasadas. Sí, yo ya. Bueno, venga, pues nada, ya nos vamos de retirada. Venga, que tengamos una buena semana y los que nos vemos, pues nos vemos mañana. Gracias, buen día para Chao. todas. Gracias. Bueno, Adiós. Igualmente, Adiós. Krishna.